La tarde en directo. La tarde en directo. Cultura, debate y opinión. Un recorrido compartido. Un recorrido compartido. La tarde en directo. Estamos en contacto ahora con don Carlos Mesa, es el, podría decir, jefe o líder de Comunidad Ciudadana. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Un verdadero gusto conversar contigo en un tema que se ha convertido en noticia en las últimas horas. Ajá, bueno, Carlos, ¿qué es la chacana? La chacana es conocida popularmente como la cruz andina, es un símbolo de origen pre-incaico e incaico que conocemos desde la época de Tiahuanacu, que aparece en varios símbolos de los restos de Tiahuanacu, que es una de las civilizaciones más significativas del mundo andino, no solamente boliviano, sino desde el contexto de países como Perú, Ecuador, Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina. ¿Y qué significa la palabra, si es que eso serviría de algo para conversar sobre este tema? Chacana. No creo, José Luis, que sea prudente, porque puede dar lugar a interpretaciones equívocas sobre una discusión que no es la que está en vigencia. Aquí no estamos discutiendo a la chacana, no es un elemento de poner en cuestión la chacana o de defender el escudo boliviano, no. Aquí estamos poniendo en evidencia la violación de la Constitución Política del Estado. Podía ser la chacana o podía ser cualquier otro símbolo que el gobierno hubiese escogido. El peligro está en suponer que nosotros, al defender al escudo boliviano, atacamos la chacana, y eso es absolutamente incorrecto, no tiene nada que ver con nuestra intención. Nosotros lo que estamos destacando es el hecho de la defensa de los símbolos patrios y del cumplimiento constitucional. A ver, ¿y qué artículo de la Constitución se quiebra con esta decisión del gobierno de poner en las hojas de correspondencia, o como se llame, la cruz de la chacana? Primero nos entenderemos, José Luis, no es un problema de correspondencia exclusivamente, sí. Es un problema de simbología general. No es una decisión vinculada a los membretes de las cartas, es una decisión vinculada a las oficinas públicas, a sustituir al escudo en los ingresos de los consulados y embajadas. Es una decisión que tiene que ver con un cambio total de la simbología del escudo boliviano, no cualquier elemento que tenga que ver con la referencia a un símbolo nacional. Es por eso que el uso de la chacana en vez, digamos, del escudo boliviano, atenta contra la Constitución Política del Estado boliviano. Chacana, no que valga entrar ahí, porque estamos en una distorsión. Entramos en la teoría de que nosotros nos estamos oponiendo a la chacana. La chacana tiene su lugar histórico, su lugar mítico, su lugar religioso, su lugar de cosmovisión andina, que es intocable y que no tiene absolutamente ningún cuestionamiento de nuestra parte. Lo que no se puede es establecer mediante un decreto la vulneración de la Constitución Política del Estado. Los símbolos nacionales tienen que ser utilizados como símbolos que representan la identidad de Bolivia. Una cosa es que tú escojas la marca país, que puede tener cualquier símbolo, la chacana o un tucán o una montaña o la selva boliviana, cualquiera que sea, pero esto no es el uso de un símbolo para establecer la marca país. El decreto es muy claro. En su reglamentación establece que ese nuevo símbolo es el que representará la identidad del gobierno-Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando tú dices gobierno-Estado Plurinacional de Bolivia, estás haciendo referencia a un cambio de la simbología de los símbolos que representan al Estado plurinacional, no solamente al gobierno. Cuando la viceministra de la presidencia hace la aclaración, no dice la verdad. Si tú lees el decreto y su reglamentación, está claro que lo que la reglamentación incorpora es una simbología que incluye al gobierno nacional y al Estado plurinacional de Bolivia.
Y eso vulnera el artículo 6 de la Constitución, que dice claramente que los símbolos nacionales de Bolivia son la bandera tricolor, la huipala, el himno nacional, el escudo nacional, la escarapela, la cantuta y el patujú. Bueno, será por eso que en el gobierno de Yanine Áñez se puso una bandera con el patujú. ¿Eso no estaría en contra también de los símbolos? Porque el patujú, a mi entender, es la flor, una flor nacional, como la cantuta, una flor nacional, pero de ahí a convertirla en una bandera, me parece, no sé si criticable, pero no está dentro de los márgenes de la Constitución política del Estado de Bolivia, ¿no? Sí está, José Luis, sí está. La flor del patujú, por favor, me permito leer el artículo para que no quede duda. Perfecto. Artículo 6, parágrafo 2. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujú. Obviamente el colocar la flor del patujú, si la colocas en una bandera o la pintas en una pared, no está detallado por la Constitución, pero el uso del patujú como flor nacional en cualquiera de sus formas es perfectamente legítimo y está respetando sin ninguna duda lo que significan los símbolos patrios. Digo esto porque en todo caso habría que poner una bandera con la flor de la cantuta y otra con la flor del patujú, ¿no? Para estar en equilibrio también. No, es obvio y no juguemos con las ideas, sea donde quieres llegar. A un lado está la huipala, al otro lado está la bandera boliviana y la señora presidenta puso a la bandera del patujú. Yo no lo hubiera colocado a la bandera como bandera, pero la flor del patujú es incuestionable. Aquí lo que estamos discutiendo no es algo de carácter de detalle, estamos discutiendo la sustitución de un símbolo, José Luis. Sí. No sé si estamos de acuerdo contigo en que el escudo nacional es el principal símbolo de identificación de cualquier oficina del Estado boliviano dentro de Bolivia y fuera de Bolivia, en un consulado, en una embajada, en un ministerio, en el gobierno nacional. Eso ha sido ahora y en el pasado sin ninguna discusión. Eso es lo que está en debate. Y eso es muy importante. No estamos hablando de un pequeño detalle, estamos hablando del escudo nacional que identifica la identidad fundamental de los bolivianos. Claro, en todo caso el problema en esta cuestión puntual sería sustituir el escudo boliviano por la cruz de la Chacana, por ejemplo, en el consulado de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que ya ha ocurrido? No es una potencialidad, eso ya ha ocurrido. Toda la correspondencia del Estado está con la nueva simbología, sustituyendo al escudo boliviano, y hay denuncias expresas de compatriotas bolivianos que dicen que en oficinas de embajadas y consulados fuera de nuestro país se ha sustituido el escudo boliviano por ese símbolo. Eso sería en realidad lo más grave de este asunto, ¿no? Porque ahí sí se estaría sustituyendo el escudo boliviano que sí está en el artículo 6 de la Constitución Política del Estado como símbolo patrio, y en ningún momento se cita a la Chacana. Esa sería la figura, ¿verdad? Es correcto, esa sería la figura. Y algo que me parece muy interesante, José Luis, que no se ha dicho públicamente hasta hoy y que yo quiero comentarlo contigo. Como tú sabes, el gobierno del presidente Arce, al aprobar este decreto ilegal, inconstitucional más que ilegal, inconstitucional, que vulnera el artículo 6 y el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, derogó un decreto de la presidenta Yanine Áñez. Un decreto que hacía una serie de precisiones del uso de los símbolos nacionales. Pero no ha derogado, te ruego que tomes nota de esto, no ha derogado el artículo el decreto 241 del 5 de agosto del año 2009, firmado por el presidente Evo Morales. No lo ha derogado, ese decreto sigue vigente. Y me gustaría leerte las partes más salientes del decreto. En su artículo 25, generalidades de uso del decreto de Evo Morales, que está vigente. 1. La representación del escudo de armas se colocará de forma destacada
en todas las instituciones públicas, autónomas, autárquicas, descentralizadas, aeropuertos, puertos, terminales y sedes de la representación diplomática y consular. Evo Morales, artículo 25 del decreto 241. 2. Las universidades, las unidades educativas y otros centros de formación deben presentar en un lugar de honor el escudo de armas de Bolivia. 3. Los sellos del Estado Plurinacional de Bolivia llevarán el escudo de armas. Artículo 26. Uso en papelería y tarjetas personales. 1. El escudo de armas será utilizado de forma exclusiva en la papelería de entidades públicas, oficiales, timbres, fiscales, bonos, billetes, moneda, cédula de identidad, pasaporte, libretas, títulos, certificados, valores, carátulas y otras emisiones oficiales del Estado en representaciones en colores en blanco y negro. 2. El respectivo documento debe llevar en la parte superior al centro el escudo de armas y debajo del escudo, en letras mayúsculas, la inscripción Estado Plurinacional de Bolivia. De modo tal, querido José Luis, que increíblemente las autoridades, el gobierno del presidente Arce, son tan descuidadas que derogan un decreto, el de la presidenta Áñez, porque obviamente se trata de un decreto de la presidenta Áñez, pero no derogan el decreto del presidente Morales, decreto que está en vigencia, decreto que es totalmente consistente con la Constitución Política del Estado, que dice claramente que el escudo debe obligatoriamente colocarse en todas las instituciones públicas en lugar de honor y destacado, aeropuertos, ministerios, consulados, embajadas, y que dice que toda la papelería oficial debe ir con el escudo de armas al centro y el nombre Estado Plurinacional de Bolivia debajo. No sé si queda alguna duda sobre el tema. No, tengo en este momento un par de billetes de 10 bolivianos en la mano, y de acuerdo a ese decreto también los billetes deberían llevar el escudo nacional. No sé si esto a trasluz nos puede mostrar el escudo, pero no lo entiendo. Probablemente sí, ¿no? Quizás a trasluz no lo sé, pero bueno, es una muy buena observación de tu parte. No lo encuentro, pero bueno, son esas cosas que a veces parecen de rutina, ¿verdad? Pero en realidad en el billete de 10 pesos es difícil encontrar, no sé si en los otros habrá, pero son estos... Carlos, hay algunas personas que dicen, pero son detalles, son cosas mínimas. ¿Qué dicen ustedes respecto a eso? Dos cosas, José Luis. Nosotros, como comunidad ciudadana, nos ocupamos de temas esenciales como la reforma de la justicia. Hemos presentado un documento sobre ello. Hemos presentado un documento sobre el tema de las AFPs y el retorno del dinero a quienes han hecho aportes en el pasado. Hemos hecho una reflexión sobre el COVID y 11 medidas que hemos propuesto para su tratamiento. Hemos propuesto una modificación completa del sistema de salud para que no se diga que nos ocupamos solamente de esto. Pero decir que el ninguneo de los símbolos patrios es una nimiedad y una pequeñez es inaceptable. Si hemos llegado al punto en que el himno nacional, la bandera, el escudo, los símbolos patrios son nimiedades, ¿en qué estamos? Se trata de nuestra identidad, se trata de los elementos que nos identifican, se trata de la forma en que nos llamamos, el nombre de Bolivia, sus símbolos, la simbología, como tú sabes, desde el punto de vista de una comunidad organizada, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, es extraordinariamente importante. Los seres humanos nos identificamos a través de símbolos. Los símbolos no son pequeñeces, son cosas centrales, fundamentales, que merecen respeto. Cuando se quemó una huipala hace un año, protestamos de manera enérgica, y ustedes lo hicieron con todo el derecho del mundo y con toda razón, porque era una ofensa indignante. Si fuera verdad que un símbolo es una nimiedad, si fuera verdad que ocuparse de un símbolo es una pequeñez, quememos la bandera, escupámosla, definamos cuál nos gusta, cuál no nos gusta. No es así. Estamos tocando fibras muy sensibles de lo que representa nuestro concepto de pertenencia. Cuando usted estaba gobernando el país, hubo unas modificaciones en el escudo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, efectivamente. Ajá. Me decían que debieron aprovechar en esa oportunidad para que el escudo abarque todo el territorio nacional,
una cosa que también puede ser un detalle, Carlos, que debería estar el cóndor y por el otro lado el puma, y que eso involucraría a todo el territorio nacional. ¿Qué opinan respecto a esa sugerencia? Que es perfectamente posible la discusión sobre ese tema, que es perfectamente posible preguntarnos si habría que hacer alguna modificación estructural al escudo de armas del país. Eso implica un debate que puede ser útil. Hay que entender, sin embargo, un elemento, y por eso fue que incluimos nosotros un símbolo que no existía antes, que es la palmera janchicoco, que es una palmera endémica del oriente boliviano, precisamente para establecer un símbolo que identificara claramente al oriente boliviano dentro del conjunto del escudo nacional. Tú sabes perfectamente, José Luis, que la razón por la que allí está el Cerro Rico de Potosí es porque el Cerro Rico es la razón de ser objetiva, jurídica y política de la nación boliviana, creada bajo lo que fue la jurisdicción de la Audiencia de Charcas. Pero esa es una discusión perfectamente válida, yo diría que además muy interesante. Pero vamos a los hechos, no nos desviemos. Estamos hablando de una medida inconstitucional que vulnera la Constitución Política del Estado en el artículo 6 y en el artículo 108, y que además comete el error grosero, el gravísimo error de derogar el decreto de la presidenta Áñez y no derogar el decreto del presidente Morales, que dice exactamente lo contrario de lo que ha decidido el presidente Arce. Bueno, habría que ver en el aspecto jurídico cuál tiene prioridad, si el que se hizo el 2009, este decreto supremo 241, o el que se aprobó hace unos días, ¿no? Eso... No hay que hacer la pregunta, José Luis. Ajá. Es muy simple, es la Constitución Política del Estado. El artículo de Morales cumple la Constitución. El artículo de Arce vulnera y viola la Constitución. No hay que preguntarse nada. Cuando tú haces un decreto que viola la Constitución, el decreto es ilegal, hay que derogarlo. Por eso hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. No porque me guste o me disguste algo. La Constitución se hizo para cumplirla y el presidente Arce juró la Constitución y juró su responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir. No puede vulnerar dos artículos de la Constitución. Y te digo algo más, José Luis. Sí. Casualmente no, de manera muy significativa, el artículo 6º de la Constitución pertenece a lo que se denominan bases fundamentales del Estado. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que las bases fundamentales del Estado no pueden ser modificadas por una reforma constitucional. Tú no podrías ni siquiera decir, vamos a cambiar el artículo 6º y lo vamos a poner en consideración de la Asamblea, y si hay 2/3 de votos se aprueba la modificación del artículo 6º y va a referéndum. No. Cualquier artículo de las bases fundamentales del Estado solo puede ser modificado por una asamblea constituyente. A ese grado de importancia está el artículo 6º de la Constitución. Exactamente, está en el título 1, Bases Fundamentales del Estado, capítulo 1, Modelo de Estado. Así está en la Constitución Política del Estado, que tenemos acá sobre nuestra mesa de trabajo. Bueno, Carlos, ¿para cuándo más o menos ustedes esperan que el Tribunal Constitucional Plurinacional defina su posición sobre este tema? Nosotros, que no somos muy optimistas sobre el Tribunal Constitucional, porque ya hemos visto que el órgano judicial lamentablemente funciona muy dependiente del Poder Ejecutivo, esperamos, uno, que el Tribunal, ya hemos presentado, como tú sabes perfectamente, la demanda de inconstitucionalidad. Hemos presentado el documento, ya está en manos del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene primero que decir si acepta o no su consideración. Hemos sido muy cuidadosos en la forma, de modo tal que no nos digan por razones de forma no lo podemos aceptar. Creemos que es flagrante la violación de 2 artículos de la Constitución y que por lo tanto es muy importante que en el más corto plazo posible el Tribunal se pronuncie. No es un tema muy complejo, es un tema muy sencillo porque establece una serie de consideraciones sobre el contenido del decreto 2445 y sobre las consideraciones que tenemos nosotros en torno a los 2 artículos que han sido violados, que los refuerzo ahora con el decreto que aparece del 5 de agosto del 2009, precisamente un día antes de la primera fiesta patria con la nueva Constitución, en la que Morales establece de manera correcta cómo debe utilizarse el escudo y cuál es la prioridad
siendo muy consistente con el respeto al artículo 6 de la Constitución. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por esta conversación con Herbol. No, por el contrario, José Luis, como siempre, un verdadero gusto. Muy buenas tardes. La conversación con don Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, expresidente de Bolivia. El tema, esto del incumplimiento de la vulneración de la Constitución Política del Estado en el artículo 6, que dice lo siguiente: Sucre es la capital de Bolivia, los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor de patujú. Y no figura ahí en la Constitución la chacana.